¿Listo? Bien, muchachos, entonces, el tema que tenemos para hoy, como es el siguiente: clasificación de un número decimal. La semana pasada nosotros vimos qué era un número decimal, inclusive lo dividimos en dos tipos. Ahora vamos a dividirlo en más tipos, ¿listo? Porque se clasifica de una manera mucho más extensa. ¿Listo? No muy grande, no son muchos, pero vamos a ver cada uno de esos puntos. ¿Listo? Entonces, la clasificación es la siguiente. Antes de empezar, recordemos qué se representa, qué se entiende por un número decimal. Un número decimal es aquel que está conformado por una parte entera y también por una parte decimal. Vemos que esa parte entera es la que está escrita en color rojo y la parte decimal la que está escrita en color gris. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a ver cada uno de los puntos. Empezando por el primer tipo de decimal, los números decimales exactos. Un número decimal exacto es aquel que su cifra o su parte decimal es una cantidad cerrada, o sea, una cantidad que se escribe como tal. Ejemplos. Tenemos aquí varios ejemplos: 0,4, 0,6, 1,75. O sea, el número o los números que se escriban después de la coma tienen un inicio y un fin. Ya tienen una cantidad limitada. Bien, recuerden que a veces se colocaba puntos suspensivos o la cantidad seguía, ¿cierto? 0,33333333333 hasta el infinito y más allá. No, acá pues se representa. Vamos a darle inicio a ver si es Francisco, ¿listo? Bueno, entonces, chicos, un número decimal exacto, como lo vemos acá en la pantalla, son aquellos que tienen una cifra decimal o cifras decimales exactas. ¿Bien? Quiere decir que es finito también. ¿Listo? Bien. Chicos, cuando tengamos una pregunta me la hacen ahí mismo, ¿listo? Tranquilos. Ahora, el siguiente tipo se conoce como un número decimal periódico. Un número decimal periódico, ¿listo? Esto tiene un número limitado o infinito de cifras decimales, pero que se repiten con un patrón, ¿ok? O con un periodo, es por eso que se llama periódicos. Pero entonces, dentro de los decimales periódicos tenemos otros tipos. Entonces, para clasificarlos como periódico, quiere decir que tiene factores decimales repetitivos, ¿ok? A diferencia del anterior, veamos que tiene un factor decimal exacto, puntual, cerrado. 0,4, 0,50, 0,120, hasta cierto punto él acaba, él no se sigue repitiendo. Acá la parte decimal se repite, se repite, se repite, se repite, hasta el infinito, o sea, no tiene fin. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dentro de los periódicos qué clase de decimales encontramos. Entonces, los siguientes son los números decimales periódicos puros, ¿ok? Los decimales periódicos puros son aquellos donde la parte decimal, ¿ok?, tiene un factor repetitivo constante. Miremos los siguientes ejemplos. 0,333333. ¿Cuál es la parte decimal que se repite, muchachos? El número 3, ¿cierto? Exacto. El número 3 es el que se repite, ¿listo? Se repite, se repite, se repite, se repetirá muchísimas veces. Nosotros lo escribimos pues una cantidad limitada de veces. Y luego puntos suspensivos. Si no colocamos los puntos suspensivos, también podemos colocar un sombrerito, ¿sí? Recuerden. Listo. Miremos otro ejemplo, a diferencia de ese 0,33. Este que es 0,1818. Miremos que el factor que se repite ya no es un solo número, son dos. El 18, 18 y 18. Pero se sigue repitiendo. ¿Listo? Luego sería otra vez el 18, 18, 18. Y por último, miremos el cuarto ejemplo. Miremos. 925, 925. Ahora se repiten, son 3. ¿Listo? Pero la idea es la misma, muchachos. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces, un número decimal periódico puro es aquel donde su parte decimal, ¿sí?, se repite y se repite y se repite siempre ese mismo número o ese mismo factor de números. ¿Listo? Eso es un decimal periódico puro. Ahora, muchachos, un número decimal periódico mixto, ¿ok?,
que es el cuarto ejemplo, es el siguiente. Se caracteriza un número decimal periódico mixto por tener una parte decimal que represente a un número y luego a un factor repetitivo. Por ejemplo, miremos que acá tenemos 2,1333333. Miren que el primer número es un número diferente a la parte decimal que se repite, o sea, el número 33333. Miremos el siguiente ejemplo, 4,522222. Nuevamente tenemos un número en la parte decimal que es diferente al número que se repite. ¿Listo? Acá en el otro ejemplo tenemos ya no un número, sino tenemos dos, 18. Y luego tenemos 4,444444444. ¿Listo? Entonces, notemos diferencias. Un decimal periódico puro, que es los que tenemos acá, son aquellos donde su parte decimal, ¿sí?, siempre se repite. Ese mismo número o esos mismos números se repiten hasta el infinito y más allá. Un decimal periódico mixto también es infinito, ¿sí?, también continúa. Pero antes del factor repetitivo tenemos uno o más números diferentes a ese número, que es el que se repite. ¿Listo? Y por último tenemos los decimales, los números decimales que pues son infinitos, pero que no son periódicos. ¿Listo? Los números decimales no periódicos. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos que también se repiten, o bueno, que no se repiten, sino que no tienen fin, o sea, que siguen y siguen y siguen, pero no tienen un factor repetitivo. Los números ya no tienen una secuencia repetitiva, sino tienen otros factores. Son números arbitrarios, dado el caso. ¿Ok? Miremos estos ejemplos. La parte decimal no tiene un factor repetitivo, ¿sí? No tiene un número o una secuencia de números que se repiten. Son números totalmente diferentes. Que a su vez sigue repitiéndose o sigue hasta el infinito, pero obviamente nosotros no vamos a escribir infinitos números. ¿Listo? Tenemos acá diferentes ejemplos. Por ejemplo, 7,12345 puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos quiere decir que el número sigue creciendo, ¿sí? Pero nosotros pues lo escribimos hasta ahí. Veamos que la parte decimal no se repite. Hago hincapié obviamente en ello, que es lo que se conoce como un factor decimal infinito, pero no periódico. ¿Okay? Entonces, tenemos estos 5 modelos. ¿Ok? El modelo 2 pues, es una categoría muy grande. Ya después el 3, 4 y 5 sí son más puntuales. Y el número 1 pues es muy puntual, que se les haga. Chicos, antes de entrar a mirar los ejercicios, pregunto, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? Porque no me han dicho nada respecto a la clasificación de los decimales. Pues, profe, yo sí tengo una... Adelante, sí, dígame. O sea, a ver cómo es el intento ya que está esa respuesta correcta, que lo de 4 décimos. Okay. Ahí, igual, o sea... Igual 0,4. Listo. Sixto, recuerda que para encontrar el decimal nosotros hacemos la división. Ya. 4 dividido entre 10 me da el 0,4. Pero ese tema es para que ustedes lo practiquen en casa, porque es que este tema corresponde a una división. Aunque nosotros lo vamos a seguir trabajando, no se preocupe. Solo que pues yo dejo la tarea como en casa de practicar división, si estamos ahí un poquitico crudos. Entonces, voy a colocar yo unos números, ¿sí?, unos decimales, y ustedes me dicen a qué clasificación pertenecen. ¿Listo? Entonces voy a escribirlos acá. Ustedes me dicen a qué tipo son. Entonces, por ejemplo, el decimal 1,23. ¿Sí? ¿Es un número decimal de qué tipo? ¿Cómo se llama? Número decimal exacto. Sí. Exacto. Muy bien. Eso ya iba a decir yo, pero yo soy un poco pensativo. Exactamente. El número 5,222222 puntos suspensivos. Periódico. Exacto, periódico, pero ¿periódico qué? Acá tenemos periódico.
periódico, ¿no? Y aquí tenemos Periódico, números decimales, periódicos puros o mixtos. Puros. puros. Muy bien, muchachos, puros. Siguiente. Vamos a escribir otro. Por ejemplo, 8,24444. ¿Listo? Periódicos mixtos. Periódicos Números mixtos, Juan Esteban. periódicos mixtos. Muy bien, excelente, muchachos. Y el siguiente, 0, ¿qué tipo de número decimal es? ¿Qué? Repita el número. 0,145632. ¿Qué tipo de número decimal es, muchachos? ¿Quién se acuerda? Números decimales no periódicos. Exactamente, Sixto. Muy bien, excelente, muchachos. Tal cual. Eso es lo que tenemos que clasificar de esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el practiquemos. ¿Listo? El primer punto del practiquemos dice representar como número decimal los siguientes fraccionarios y clasificarlos. Entonces, vamos a hacer la división para encontrar esos decimales y nosotros los vamos a clasificar correctamente. ¿Listo? Pues vamos a hacer las divisiones. El segundo punto dice, une con una línea recta la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar solamente el primer punto. ¿Listo? El primer punto que nos dice, el número decimal es 0,15. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para el 0,15? ¿Qué tipo de número decimal es? Exacto. Entonces, yo puedo llevarlo acá, ¿cierto? Número decimal exacto. Así que los uno con una línea recta. No me quedó muy recta, pero a ustedes les queda recta. ¿Listo? ¿Bien? En eso consiste el segundo punto. ¿Bien? Entonces, vamos a realizar acá más ejemplos, ¿bien? Con este formato, ¿listo? Con divisiones. ¿Bien? Entonces, voy a dejar esto aquí para que pues, ustedes puedan diferenciar o clasificar cada uno de los tipos de fraccionar de números decimales. ¿Listo? Entonces, vamos a ir haciendo las divisiones. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo, no sé, el número 7 tercios. ¿Listo? Entonces, para dar respuesta al número 7 tercios, lo que debo hacer es hacer una división, ¿cierto? Voy a dividir 7 entre 3. ¿Listo? Listo. Chicos, ¿qué número debo multiplicar? ¿Por qué número debo multiplicar al 3, ¿cierto? Para acercarme o que me dé 7. El 2, 3 por 2, 6 se le acerca. Exacto. Muy bien, 3 por 2, 6 se me acerca. ¿Y me sobran cuántos? 1, ya que sobró 1 para llegarlo. Exacto. Como me sobró 1, no puedo seguir dividiendo. O sea, que No. coloco una coma. ¿Y acá qué coloco? ¿Qué agrego? 0. 0. Muy bien. Ahora, un número que multiplicado por 3 se me acerque o me dé 10. El 3, profe, 3 por 3, 9 se le acerca. 9. ¿Y me sobra? 1. 1. Como es más pequeño, vuelvo a colocar otro 0. Otra vez, ¿qué número multiplicado por 3 me da? Otra vez el 3. Y me vuelve a sobrar 1. O sea, se repite, ¿cierto? Es repetitivo. Entonces, ese número sería 2,3 puntos suspensivos. Chicos, el número decimal 2,33333, ¿qué tipo de número decimal es? Periódico puro. ¿Cómo se llama? ¿Me repiten, por favor, que no escucho muy bien? Periódicos puro. Periódicos puros, ¿cierto? Muy bien. Excelente, muchachos. Bien, vamos a realizar otro ejemplo, ¿listo? Chicos, antes de continuar, bien, voy a ir preguntando. John Carlos, ¿cómo vamos?
Bien. Vale, yo, Carlos, muchísimas gracias. Luz Adriana, ¿cómo vas? Bien. Dale, Luz. ¿No? Muchas gracias. Vilmari, ¿cómo vas? Bien, profe. Vale. Ángel Estefano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, profe. Felipe. Luis Ángel, ¿cómo Bien, va? profe. Vamos bien, excelente. Andrés. Bien, profe. Bien, excelente, muchachos. Entonces, aquí el punto clave es solamente uno, ¿sí? Y es que nosotros repasemos bien las divisiones. Si repasamos bien las divisiones, los ejercicios nos van a parecer supremamente sencillos, ¿vale? Bien. Los que me han ido respondiendo no les voy a preguntar porque ya sé que vamos bien, ¿listo? María José, ¿cómo vamos? Profe, la verdad no entendí ¿No entendiste la qué cuarta. profesor? La cuarta, el decimal periódico mixto. Sí. Dale. Dame un segundito, ¿listo? Vente, coloco otro ejemplo, ¿listo? Muchachos, se escucha un poquito de ruidito en casa, entonces voy a silenciarlo, ¿sí? Sí, porfa, me ayudan a silenciarse ustedes, ¿sí? Si no hace falta de pronto silenciar a alguien, ¿listo? Si no hay preguntas, hablamos. ¿Listo? Gracias, muchachos. Entonces, María José me preguntaba, chicos, la cuarta. Dice, la cuarta es un decimal periódico mixto. María José, mira, un decimal periódico mixto es lo siguiente. Entonces, tú tienes el número, por ejemplo, 2,5. No voy a escribirlo con mi mano, voy a colocarlo acá con letras bien bonitas. ¿Listo? 2,5666666. Puntos suspensivos. Mira, ese es un número decimal, por tener parte entera y parte decimal, ¿cierto? Que se repite, pero mira la parte decimal, lo que va después de la coma. Tenemos un 5 y 666666666. 6 es el factor repetitivo, el factor que se repite hasta el infinito. Entonces, ¿es un decimal periódico? Sí, porque se repite, hay un factor que se repite. Pero es mixto, ¿por qué? Porque además de que hay un factor que se repite, hay otro número, ¿ok? Diferente al número que se repite, ¿listo? Cosa diferente a los decimales periódicos puros. ¿Por qué? Porque los decimales periódicos puros únicamente tienen un número que se repite. Por ejemplo, 3,4444. ¿Listo? Ese es un periódico puro. Solamente hay un número que se repite. En este caso, el 4. Ah, ya entendí, profe. ¿Listo? Así diferencias el mixto del puro. ¿Listo? Gracias, Uno tiene María José, un por tu número de pregunta. más y el otro no. Sí, pero María José, no solamente puede ser un número, pueden ser dos números de más. Por ejemplo, mira, 1,23444, ¿listo? Puede ser más de un número, pueden ser 3 o 4, ¿sí? Pero después hay un factor repetitivo, ¿listo? Así lo clasificamos como un decimal periódico mixto, ¿listo? Vamos a seguir, muchachos, realizando la división, Bueno, ¿listo? Pero me falta preguntar todavía a un par de chicos. Valentina, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿le puedo entender? Listo, excelente. Vamos a realizar otro, por ejemplo, 9 dividido 9 dividido entre 4. ¿Listo? Como el 9 es más pequeño, es más grande que el 4, perdón, puedo realizar la división. ¿Listo? Un número que multiplicado por 4 me dé, o sea, acerque a 9, muchachos, por 2. 2, ¿cierto? 2 por 4, 8. y me Sobra sobran, una. ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Ya el 1 es más pequeño. O sea, ¿qué hago? Coloco una coma y al lado del 1 Y que el coloco, 0. el 0, sí, muy bien.
Ahora, un número que multiplicado por 4 me dé o se acerque al 10. El 2. 4 por 2, 8, más 2, 10. Y me sobran 2. 2 otra vez. Como el 2 es más pequeño que el 0, perdón, es más pequeño que el 4, coloco un 0. Ahora, un número que multiplicado por 4 me dé o se acerque a 20. El 5. 4 por 5, 20. A 20 me sobran 0. 0. Que ese número decimal es 2,25. Y pregunto, muchachos, ¿el 2,25 es un decimal de qué tipo? ¿Cómo se llama? Un decimal. Exacto. Un decimal exacto, correcto. ¿Listo? Que lo que va después de la coma no se repite, llega hasta cierto punto. Muy bien. ¿Listo? Excelente. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué? Vamos a dividir 12 no. Vamos a dividir 14 entre 9. ¿Listo? Chicos, un número que multiplicado por 9 me debo se acerca a 14. ¿Qué número multiplicado por 9 me da o se acerca a 14, muchachos? 9 por 1. 9 por 1, porque por 2 me paso. 9 por 1, 9. A 14, ¿cuánto me sobran? 5, ¿cierto? Vale. Valentina, levantaste la mano. Dime. No, profe, era por accidente. Por accidente, dale, no te preocupes. Ok, como el 5 es más pequeño que el 9, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros agregamos una coma, ¿cierto? Y un 0. Ahora, un número que multiplicado por 9 me dé o se acerque a 50. ¿Cuál es ese número, muchachos? 9 por 4. 9 por 4. El 5 por 9, 45. Se acerca de. Le can 5, profe. Exacto, el que dice sexto, sí, 9 por 5, 45. Muy bien. ¿A 50 me sobran? 5. Vuelvo a colocar un 0. Otra vez me ocurre el 50. Un número que multiplicado por 9 me dio se acerca a 50, 5. Otra vez me sobran 5. O sea, ¿qué sucede? El 5 se repite, ¿cierto? 1,55. 1,5. Sombrerito. Pero vamos a colocarlo aquí. Bien. Ahora, chicos, este número, ¿qué nombre recibe? ¿Se clasifica dentro de qué tipo? ¿Un decimal qué? Exacto. Exacto. No, no es exacto, muchachos. ¿Por qué es exacto? Ah, sí, es que si fuera exacto, llevaría nada más 3 números, pero. Exacto. Si fuera exacto, muchachos, no sería, o sea, el resultado de la división sería 0. Es número periódico. Número periódico puro. Exacto, sí, no solo periódico, periódico puro. Muy bien, Isaac, correcto. Ok, colocaré otros ejemplos, ¿listo? Por ejemplo, este, 0, este número, pero chicos, yo voy a preguntar, ¿listo? Voy a preguntarle a la persona, ella me responde. Primero, María José, este número, ¿cuál es? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué nombre recibe? Ahí le sopla. María José. Oh, pues que tiene mucha pena, ¿no? Bueno, alguien más. Sixto, ¿este número qué nombre recibe? Pues a ver, profe. Es número periódico. Perdón, es que se me lenguó la traba. Que número periódico mixto. Muy bien, sí, señor. El siguiente.
¿Qué número representa? Vamos a preguntarle a... Aquí le pregunto. A Vilmari. ¿Cómo se llama ese número? ¿Se clasifica dentro de qué? Vilmari, ¿estás ahí? Aló, Vilmari, ¿me escuchas? Vilmari. ¿No? Bueno, preguntémosle ahora a Luz. Luz, ese número, ¿en qué clasificación está? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué nombre recibe? ¿Es un decimal qué? Profe, ¿Cómo? lo escucho muy cortado. Vale, Luz preguntaba, ese número que tenemos ahí, 1,2222, ¿es un decimal qué? ¿Cómo se llama? Profe, yo, profe. Bueno, María José, ¿cómo se llama? Puros. Puros, muy bien. Periódicos puros. Vamos a preguntarle ahora a John Carlos. John Carlos, este número, ¿qué nombre recibe? Profe, ¿a mí qué? 3,4. Profe, ¿yo cuándo? A hoy. No periódicos. No, el que No, tienes es el de arriba, mixtos. este, 3,4. Mixtos. No, mixto no es. Mire, 3,4, John Carlos, es un exacto. ¿Por qué no tiene parte que se repita? O sea, no es infinito. Es un exacto, es un número que llega hasta ahí. Tiene una parte concreta decimal. ¿Listo? Isaac, el siguiente número, el que le toca a usted, es un decimal ¿qué? Es un número decimal no periódico. Muy bien, sí, señor. Vamos a hacer otro. 12,49. Preguntémosle a... ¿Qué más? A Valentina. Ese número es un decimal ¿qué, Valentina? El 12,49. Profe, ¿Sí? estoy escuchando como que entrecortado. ¿Sí? Vale, Raquel. Bueno, voy a preguntarte otra vez. Te preguntaba, Valentina, el número 1249 es un decimal ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama? Vale. Bueno, chicos, si alguien no se escucha bien, pues no pasa nada, ¿listo? Entonces, preguntémosle, Luis, este número decimal, ¿qué nombre recibe? Luis. Tengo un mensaje. Luis, el número 1249 es un decimal ¿de qué tipo? ¿Qué nombre recibe, por favor? Esto, mientras tanto, mientras Luis me escribe, colocaré otro. Colocaré, por ejemplo, vamos a colocar el número 1, es un exacto. Muy bien, señor. Vamos a ver. No, señor. Pregunta lo siguiente, Luis, que si cuando acabe la sesión volvemos a entrar. No, señor. Ya esto es todo. La guía de hoy es, chicos, por favor, todos silencien su micrófono, ¿sí? Un segundito. La guía de hoy es muy cortica en cuanto al contenido, ¿sí? Miren que lo que tenemos acá de contenido de palabras, del texto, es muy cortico. Sí, es muy puntual. No es algo muy largo. Lo que tenemos por desarrollar sí es el taller, ¿listo? Ese taller. Profesor,
Pues yo nada más hago el compromiso. Nada más lo que tengo que hacer es leer los tipos de todos los números decimales y ahí sí comprendo y ahí sí Ahí, hago el compromiso. exacto, ahí sí lo clasifica, ¿listo? Perfecto, bien. Y por último, Falta más para el compromiso finalizar, que es. es que el compromiso es lo que se califica. Pero esto es vital, muchachos, porque es que esto es el tema, el concepto. Esto es lo que tenemos que pasar en el cuaderno. O sea, esto es lo que pasamos en casa. Pero eso no se envía el compromiso. Y este último número es un Profe, ¿hay un decimal compromiso? periódico mixto. Claro que sí, María José, mira, ya te lo muestro. Acá abajito, yo lo mostré, pero mira, es el ¿Lo pueden practiquemos. mostrar, por favor? Claro, mira, el practiquemos. Este es para de hoy en 8. ¿Listo? O sea, para el otro miércoles. ¿Vale, muchachos? Chicos, entonces nos queda 1 minuto de clase. No es necesario volver a ingresar porque pues tengo otra clase enseguida, ¿listo? Tengo octavo. No, profe. Entonces, Chao. muchachos, les deseo que pasen un muy buen día. Estoy acá en contacto con sus papás, tengo mucho que decirles y nos vemos la otra semana, ¿listo? Nos vemos el lunes. Que descansen, muchachos, que estén muy bien. No, profe, que se cuide esta Chao, cuarentena. profe. Gracias, gracias, Es igualmente. Que se cuiden también, cuídense mucho. Chao.